Muchas gracias, señor presidente. Cuando hablábamos en el primer punto del orden del día sobre el cambio climático, uno de los aspectos que es esencial también es el del reciclaje. Tiene muchísima incidencia, de manera directa e indirecta, como veremos en algunos aspectos que plantearé a lo largo de la intervención. Pero el reciclaje es algo que se produce una vez que se genera el residuo. Por lo tanto, a mí me gustaría también tener una reflexión previa en el sentido de la importancia que tendría muchas de nuestras acciones si evitáramos la generación de residuos y, por tanto, sería innecesario con posterioridad el reciclaje. Una generación de residuos que tiene que ver muchísimo con nuestro modelo social, con nuestro modelo económico, hiperconsumista, en algunas ocasiones sin necesidad de ningún tipo, se generan las necesidades, forman parte en cierta medida del establecimiento de un cierto estatus en nuestras clases sociales. Cuanto más gasto, cuanto más consumo, cuanto más tengo, mejor socialmente puedo estar considerado, y vamos contribuyendo al final a una rueda sin fin que evidentemente genera perjuicios inmensos al planeta. Venimos además en Canarias de una sociedad en la que prácticamente no se generaba ningún residuo final. Lo poco que se tenía se utilizaba para la comida y los restos orgánicos normalmente pues a los propios animales que la mayoría de nuestras familias, incluso en entornos urbanos, solían tener. A partir de ahí, pues la ropa se cuidaba y además se cuidaba de hermano para hermano, pasando algunas generaciones la misma ropa. Eso hoy en día casi es impensable. Algunos pues lo ven como hasta casi un insulto, por decirlo de alguna forma. Ese es el modelo de sociedad, desgraciadamente, en el que estamos, ¿no? Decía antes la incidencia que tiene el comprar cuestiones que podemos tener justo aquí al lado, pero que decidimos traer desde otro lugar del mundo, generando multitud de residuos que se generan para envolver esos productos, para poder impermeabilizarlos, para poder generar, evitar impactos en el mismo que finalmente se terminan trasladando a territorios que están en el otro lugar del planeta. En definitiva, que tendríamos que tener una reflexión previa antes del reciclaje sobre lo que significa aquello que se recicla, en definitiva, los residuos que el ser humano va generando. Dicho esto, la ausencia finalmente del tratamiento, es decir, del reciclaje, tiene unas consecuencias gravísimas y negativas en el entorno natural, pero también en el clima, en la salud, también en la economía si no se hace de manera directa. Puesto que ya lo tenemos, es verdad que la economía circular puede generar muchísimo empleo, puede generar un crecimiento importante trabajando de manera directa en la sostenibilidad del mismo. Afecta a los ecosistemas, el no tratamiento de los residuos, a su diversidad, a la capacidad de funcionar y de suministrar servicios. Se traduce en consecuencias perjudiciales derivadas de efectos de contaminación del suelo y de las aguas a través del vertido de sustancias químicas. En Canarias, lamentablemente, esto ha sido y sigue siendo una constante a día de hoy, con recriminación y sanciones importantísimas de la propia Unión Europea. Desaparición incluso de especies de fauna y flora. Tenemos un problema en la ingesta de los microplásticos en nuestros mares, por poner un claro ejemplo, y además todo esto contribuye, entre otras cosas, a planteamientos que hablábamos con anterioridad. El calentamiento de la tierra, la acidificación de los océanos, hablo de cuando introducimos ciclos de carbono a través de la contaminación de nuestros mares y, por supuesto, también cada vez la dificultad de disponer de agua limpia y de calidad y de la seguridad alimentaria. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecen que los Estados miembros tendrían que lograr en el 2025 un 70% de reciclaje de metales ferrosos y residuos de vidrio, un 65% en envases, un 75% de papel y cartón o un 50% en residuos de plástico. En 2019, ya datos concretos, se reciclaron en el conjunto de España más de 1,5 millones de toneladas de envases ligeros y envases de cartón, aspecto positivo en el sentido de que hemos evitado la emisión de 1,67 millones de toneladas de CO2 o hemos ahorrado la generación de 6,36 millones de megavatios, por poner un ejemplo. Sin embargo, desgraciadamente, había objetivos para que España tuviera
un 50% de reutilización y reciclado en el 2020 y no solo no se ha conseguido, sino que nos hemos quedado bastante lejos. Faltan conocer los datos del 2020 estrictamente, pero que sepamos que en el 18 estábamos en un 35%, en el 19 en un 34,7%, no solo no avanzamos, sino que nos alejamos de ese tema. Es verdad que Canarias, afortunadamente, dentro del conjunto del Estado español, tiene unos crecimientos anuales más importantes que el resto, derivados de ese reciclaje. Hay aspectos positivos en el año 2020 de crecimiento, tanto en contenedor azul como en otros, contenedor amarillo, perdón, como en otros. Termino, señora presidenta. Lo que le planteamos con todo esto son proyectos de reciclaje que se están impulsando desde la Consejería en materia de concienciación, de formación y aspectos concretos y específicos. La valoración de la estrategia canaria contra el plástico. ¿En qué sentido la Consejería trabaja con los ayuntamientos para, digamos, implantar el sistema de devolución y recompensa, eso que conocemos de otras latitudes, de coger nuestros residuos, meterlos en una máquina y que nos paguen por ese aspecto? Está funcionando de manera muy bien. ¿Qué valoración hace la Consejería de la tramitación de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados que se tramita en este instante en el Congreso? Y finalizo ya. El resultado de la campaña para concienciar a la población sobre el correcto reciclaje de mascarillas y guantes sanitarios, que desgraciadamente, cuando íbamos en una reducción del plástico de manera notable, pues ha aparecido esta pandemia y es un obstáculo más en el camino. Muchas gracias, señor Campos. Tiene la palabra por un tiempo de 5 minutos el viceconsejero don Miguel Ángel Pérez. Gracias, señora presidenta. Señor diputado, es verdad que las campañas de concienciación hay que hacerlas y son muy necesarias, sobre todo cuando intentamos hacer ver a la ciudadanía que el mejor residuo es el que no se realiza y, por lo tanto, campañas como Ecólatras, de Ecovidrio, campañas a través de Ecoembes, ayudas puntuales que hacemos a los ayuntamientos de Canarias con respecto a proyectos como los PIMA Recicla, son actuaciones concretas, puntuales, de concienciación, de trabajo con la ciudadanía, directo, cercano, pero que realmente el impacto pues, es en el tiempo complicado de medir por el volumen intenso y enorme que hay de trabajo detrás en el reciclaje, no solo con concienciación, no solo con procesos de concienciación vamos a solucionar el grave problema que tenemos en Canarias con los residuos y, por lo tanto, hacen falta otras medidas más importantes y más potentes. Medidas en las que el Gobierno de Canarias está trabajando de manera importante, desde el punto de vista más técnico-jurídico y después medidas concretas y reales de acciones específicas en cada una de las islas. Con respecto a la primera parte, el PRICAN, el Plan de Residuos 2020-2026, que pronto ya estará aprobado después de su evaluación ambiental y, por lo tanto, veremos ya en el próximo año 2022 acciones concretas del PRICAN que van a dar un salto de calidad en las propuestas ambientales con respecto a la economía circular, principalmente, y al reciclaje en particular. Aparte del PRICAN, desde el punto de vista un poco mayor y coincidiendo con su apreciación con la Ley de Suelos Contaminados y de Reciclaje del Gobierno de España, Canarias prepara su propia Ley de Economía Circular, que está acompasada con los primeros borradores de esa ley estatal y que pronto esperemos que podamos iniciar su andadura de información pública y de tramitación en este Parlamento. Y sumamos a esas dos grandes iniciativas una tercera que es consensuado con los 7 cabildos insulares de la revisión y readaptación de los planes territoriales de residuos de cada uno de ellos que, conjuntamente con la empresa pública Gesplan, estamos desarrollando y van a un paso bastante importante, siguiendo un modelo que se inició en su momento con los planes hidrológicos y yo creo que está teniendo muy buena aceptación, donde el Gobierno de Canarias asume el papel de coliderazgo con los 7 cabildos en unas competencias que, si bien es cierto, son insulares, por una cuestión de coordinación y para que todo esté bien afinado, coordina y lidera el Gobierno de Canarias. Y en acciones concretas, yo creo que el Gobierno está haciendo una clara apuesta por un modelo que se está desarrollando en la isla de La Palma, que es la Palma Orgánica, donde con un presupuesto de cerca de $500.000 estamos actuando, sobre todo en municipios rurales, para el desarrollo de sistemas de compostaje vecinal,
Es verdad y es cierto que en grandes ciudades, grandes urbes, no se va a poder utilizar ese modelo, pero es un modelo que en las inmensas zonas de Canarias va a ser un modelo extensible. Y a ello sumar, como decía, proyectos que complementa el Ministerio de Transición Ecológica, que son los PIMA, los Adapta Recicla, en este caso, ejemplos como el del Puerto de la Cruz, con un modelaje en una zona concreta de la ciudad más residencial, donde se están haciendo pruebas de puerta a puerta, que yo creo que son bastante interesantes. Y después grandes infraestructuras, porque no nos olvidemos que hay islas donde las infraestructuras de gestión de residuos han estado muy mal dotadas. Ejemplo, Fuerteventura, donde la gran modernización que va a suponer el plan de Zurita, con una inversión total estimada en cerca de 8 millones de euros, puesta 100% por el Gobierno de Canarias, no olvidarlo, es importantísimo porque va a poner todos los medios para que, una vez pasado el proceso de reciclaje puerta a puerta o casa a casa, lo que llegue al centro de tratamiento pueda ser, dando una vuelta de tuerca, mejorada el porcentaje de reciclaje y evitar vertidos en las celdas de vertido propiamente dichas. Automatización de los servicios de los centros, teniendo como imagen el de Juan Grande en la isla de Gran Canaria y, por lo tanto, esa enorme inversión va a suponer un salto cualitativo en la gestión de los residuos y, por lo tanto, en la mejora y en la eficiencia en el reciclaje en la isla de Fuerteventura. Y no olvidar la isla de La Gomera con un nuevo proyecto de celda de vertido y de centro de transformación de residuos en la zona del revolcadero, con una inversión importante que llega también en torno a los 6 millones de euros. Por lo tanto, este Gobierno, desde el punto de vista jurídico, reglamentario y de colaboración con las administraciones insulares, está haciendo su trabajo, que será dado sus frutos a través del PIRCAM, Planes Territoriales de Residuos, y futura Ley de Economía Circular, desde el punto de vista económico y financiero, apoyando grandes infraestructuras y pequeñas acciones con nuestros socios, que sean institucionales o ONGs como Ecovidrio o Ecoembes, que hacemos campañas de concienciación. Y, por último, con el tema de hacer una apreciación sobre la campaña que hicimos sobre mascarillas, la verdad es que, más que preocuparme el hecho de que se hizo la campaña, se intentó concienciar a la ciudadanía con el peligro. Vaya finalizando, de todo señor hay, Pérez. Términos de todo hay en la viña del señor diputado. Estamos contentos con la acción. Nos preocupaba más los residuos sanitarios, que hemos tenido que excepcionar ciertas acciones para que el gran volumen de residuos sanitarios esté a buen puerto y se aseguró la montaña enorme que se triplicó prácticamente en esta pandemia con el tema sanitario. El plástico también es otro tema, pero ya eso da para otra pregunta. Gracias, presidenta.